Simukwala, Ejek, Quetzalcóatl. Simukwala, Camaxtla, Xipetote. Simukwala, Tlaloc, Huitzilopochtli. Simukwala, Yayauqui, Tezcatlipoca. Simukwala, Tata Tonati. Simukwala, Nana Mestre. Simukwala, Tonantzin, Tlalihuatli. Bien, pues sean bienvenidos ustedes a este nuevo programa de Oyamiki, Psicología Ancestral Mexicana. Me presento con ustedes, soy Víctor Payares. Yo soy Marlene Valencia. Yo soy César Bernal. Y yo soy Xiomara García. Bueno, y nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de una serie de programas temas relacionados con la psicología, el desarrollo humano, el trabajo con las adicciones, pero todo desde una perspectiva de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Ese es como la huella que quiere dejar este programa, ¿no? La finalidad es empezar a conocer, ver que había muchas cosas en la época ancestral que hoy podríamos equiparar a ciencias muy avanzadas, que hoy se empieza a descubrir este conocimiento y bueno, queremos empezarlo a transmitir, pero desde una perspectiva más enfocada al desarrollo humano, ¿no? Ese es como el objetivo de esto, que sea algo enfocado al desarrollo humano. A nosotros los seres humanos, ¿de qué nos sirve regresar a esas raíces, a ese conocimiento ancestral, a esa forma de ver y entender el mundo que nuestros abuelos tenían y que por algo llegaron a ser la mejor nación, ¿no? La mejor ciudad en todos los aspectos de su vida cotidiana. Arquitectura, ciencia, tecnología, alimentación, economía, desarrollo, todo, ¿no? Por eso es que bien dice la consigna que mientras México exista, mientras el mundo exista, no acabará la fama y gloria de México Tenochtitlan, ¿no? Y sigamos haciendo honor a esa parte. Sí, es como muy curioso esta parte de la visión que tenemos, ¿no? O que nos otorgan desde la primaria, ¿no? O la secundaria con respecto a lo que son nuestras raíces, ¿no? A lo que es la tradición y lo ancestral. O sea, nos enseñan mucho que era un pueblo salvaje, ¿no? Que habían muchos asesinatos, ¿no? Homicidios, que por rituales mataban gente, ¿no? Y eran muchísimas personas, ¿no? Alguna vez nos comentaba de una interpretación de unos códices, ¿no? Que decía que cada año mataban a todos los niños de cierta edad, ¿no? Entonces es como muy... no es concebible porque no habría gente, ¿no? Si todos los años mataban a todos los niños de cierta edad, entonces ya no hubieran adultos, ¿no? Y así como unas ideas como medio transgiversadas, ¿no? Que tienen o que tenemos con respecto a lo que es la mexicanidad, ¿no? Y el conocimiento ancestral. Sí, porque, bueno, pero es que también tenemos que diferenciar porque la mexicanidad es un movimiento cultural que nace por allá de los años 60, si no mal recuerdo, ¿no? Que trata de rescatar este conocimiento desde una perspectiva más cultural, porque tenemos otras tradiciones que siguen manteniendo este conocimiento, ¿no? Y como lo vamos a poder contrastar más adelante en otros programas, hasta gente de tradición oral que se llevó cierto conocimiento y que no se exhiben públicamente hoy en día, y que su conocimiento es muy profundo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir viendo todo eso, también las mentiras que la historia oficial nos ha contado, que no creo que todo sea mentira, pero no en la cantidad o en la magnitud que ellos lo pusieron. Tampoco podemos irnos como al extremo de pensar que toda la historia oficial está errónea de todas las maneras posibles, ¿no? Una de las cosas que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero que este programa también va a intentar es que no es como lo occidental y lo ancestral, y que nosotros somos ancestrales y no occidentales, ¿no? Dicen, estás colonizado. Pues sí, como por utilizar un término lo entiendo, ¿no? Pero la verdad es que nuestra cosmovisión ya no... Colonizados nuestros abuelos, porque ellos pasaron de un conocimiento ancestral y cuando los colonizaron tuvieron que ajustar su pensamiento, sus costumbres, sus usos, sus conductas a un nuevo comportamiento colonizador. Pero nosotros no estamos en ese sentido colonizados totalmente, nosotros ya somos mestizos y tenemos una cosmogonía y una cosmovisión mestiza.
¿no? Andamos en búsqueda de identidad, ¿no? Yo por eso luego hago el lema, ¿no? De almas mestizas en busca de una identidad, que nosotros estamos yendo hacia atrás, porque también del otro lado del charco había gente de conocimiento. Había gente de conocimiento y gente que sabía muchas cosas, ¿no? No necesariamente lo tenían que mostrar a la luz para que esto existiera, pero ya había gente de conocimiento como aquí la había, como la toltequidad, que su base era el desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades y potencialidades humanas, ¿no? Y a eso es como lo que queremos rescatar nosotros. Por eso nuestro enfoque de psicología ancestral mexicana, y que como vamos a ver más adelante, bueno, todo lo que dice la psicología actualmente, de alguna manera lo podríamos ver plasmado en su cosmogonía y cosmovisión, ¿no? Sí, y yo siento que algo muy importante es que en nuestra educación, o sea, ya mestiza, está bien marcado como la división, ¿no? O eres mexicano o eres español, ¿no? O eres esto o eres aquello, o sea, nos vamos como a los extremos completamente y entonces cuando empezamos a conocer toda esta parte de nuestra cultura, es como, todo lo occidental es malo, ¿no? Malditos bárbaros y todo malo, pero antes de que supiéramos como de esta información, como bien decía César hace un ratito, ¿no? Yo me acuerdo que cuando veíamos como la historia de México y así como todas las culturas prehispánicas, era como, o sea, yo me acuerdo que entre nosotros, entre los niñitos, decíamos, yo quería ser español, ¿no? Ay, sí, yo también, ¿no? Y a mí me generaba mucho conflicto. Si ves Pocahontas, ¿cómo se llamaba? Smith. Ajá, sí, Smith, el Capitán Smith, ¿no? Ajá, y entonces como que en esta educación es como, lo nuestro es malo, ¿no? Pero después cuando nos llega esta información o nos interesamos en esto un poquito, es como, todo lo de afuera es malo, ¿no? Y entonces no nos permite, o sea, esta educación que nosotros tenemos no nos permite bueno, sí, esto está chido, integrar. Pero integrar. ¿No? Y es que nuestros abuelos hacían eso. Iban a algún lado, a un pueblo que ellos llegaban a conquistar, ¿no? Y veían que lo que hacían en ese pueblo, algo servía, una idea, una creencia, una nueva esencia, y la adoptaban ellos, la incluían. No eran como, no, lo tuyo no sirve. No, ellos veían, eran abiertos. Yo creo que eso los volvía muy sabios, porque a donde iban sacaban lo mejor que podían, o lo que más convenía a la finalidad, ¿no? Y recordemos que la mexicanidad de aquellos tiempos, como México Tenochtitlán, era el último bastión o la última defensa del conocimiento tolteca, ¿no? Que trata de recopilar Cholo del Bárbaro, y que por eso se funda Texcoco, ¿no? Y llega todo esto hasta ayudar a consagrar México Tenochtitlán. Pero la toltequidad, ¿qué era? Era un trabajo de desarrollo humano, era un trabajo de desarrollo personal, que ya en esa época, a lo mejor 10,000, 15,000, 20,000 años antes de Cristo, ya se hacía. Ahorita estamos en el 2025 después de Cristo, y cada vez parece que menos lo hacemos. Siento que pues sí, podría llamarlo así, ignorancia que tenemos con base a toda la historia de México, no nos hace dar cuenta como de las prácticas que hacían anteriormente y que ahorita ya totalmente se perdieron, ¿no? Le estamos dando otro significado y que a lo mejor ahorita en lo que transcurre el programa o en los siguientes, pues descubrir un poquito más realmente cuál era el trasfondo de esas prácticas, ¿no? Porque yo lo veía, ¿no? De repente así como de, están danzando y qué chido, ¿no? Pero a través del tiempo, pues nos damos cuenta que sí tiene un significado, que sí va dirigido para algo y que cada cosa sí tiene una historia, ¿no? Un proceso dentro de. Bueno, si tú eres así como joven o niño y te caes, te descalabras a cada rato, te fracturas un hueso, pues ponte a practicar danza, ¿no? Te va a ayudar con la coordinación, claro, de la motora gruesa, ¿no? La conexión interhemisferial. Porque en la danza de la mexicanidad, en esa danza cultural, lo que hace la izquierda lo hace la derecha y viceversa, ¿no? Eso es conexión interhemisferial, ¿sí estamos? Entonces, eso es como lo importante de rescatar de esto,
¿no? Aquí me gustaría hacer como ciertas preguntas al público, ¿no? Que podemos ir contestando a lo largo del programa y de futuros, de otros episodios que va a haber, es ¿por qué si todo lo que tenemos hoy es tan avanzado? Porque sufrimos, porque sentimos un vacío que no se llena con nada. ¿Por qué pasamos de ser un pueblo guerrero y haber levantado? Pasamos como si yo hubiera estado, ¿no? Pero bueno, es el discurso, ¿no? ¿Cómo pasó México, ¿no? De levantar la mejor ciudad del mundo y de la historia del mundo en 200 años, ¿no? A ser una sociedad adicta y trastornada mentalmente, ¿no? Eso sería como algo que tendríamos que ir viendo. ¿Por qué a ellos no les pasó esto? ¿Y por qué a nosotros sí nos pasa esto? Eso es lo que tratamos de hacer con la psicología ancestral mexicana. Ajá, y siento que algo que decías tú ahorita, ¿no? Pues los abuelos iban adaptando estos conocimientos o estas prácticas de otras culturas a la propia, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que en la naturaleza sí ocurre, ¿no? O sea, los animalitos ven que otro animalito ya encontró comida de una manera más fácil y entonces adoptan la práctica y la adaptan a su propia práctica, ¿no? O sea, en la naturaleza pasa esto, pero con nuestra educación tan dividida, tan extremista, entonces ya no me considero parte de la naturaleza, ¿no? Incluso cuando hablamos de la naturaleza, es como hablar de los árboles, de los animales, de los ríos, pero yo no me considero dentro de la naturaleza, ¿no? Sí, Y entonces, parte de ella, ni nada. Y entonces tampoco puedo adaptar esas prácticas de la naturaleza como adaptarme a todo lo que ocurre, ¿no? Sí, porque no me identifico con ello, ¿no? Me identifico con un montón de cosas. Me identifico con los comerciales donde sale David Beckham de traje en un carro deportivo, ¿no? De lujo y utilizando perfumes y relojes, ¿no? Yo trato de llegar a eso, ¿no? En nuestra sociedad, con esta nueva cosmovisión unilateral, en esta sociedad adicta, en esta sociedad trastornada, la imagen jala mucho más que reconectarte con tu propia naturaleza. ¿Qué voy a andar queriendo yo fluir como el agua, no? Yo lo que quiero es un carro de lujo como David Beckham o los jugadores profesionales, ¿no? Y gana más un jugador profesional que un maestro, ¿no? Sí. Que alguien que va a enseñar, que de quien depende lo que se va a sembrar en las semillas, ¿no? En estos niños que tarde o temprano se van a florecer en algo. ¿En qué? No lo sé, pero van a florecer en algo, ¿no? ¿Y qué les estamos enseñando? Pues eso, ¿no? La búsqueda constante del placer, el cuida tu imagen, sé exitoso, y sé justo, y busca justicia. Sí, todo eso que menciona ya se busca como meta y no como herramienta, ¿no? O sea, todo lo que puedo llegar a conseguir me sirve como una herramienta en mi proceso de desarrollo, ¿no? Más no es mi finalidad, ¿no? Entonces, siento que eso que dice es mucho eso como de... Ahora esa es mi finalidad, ¿no? Mi finalidad es tener mucho dinero, mi finalidad es tener muchos carros, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas que al final de cuentas solo me sirven para llenar este vacío que tengo, ¿no? Entonces mi meta se convierte en algo que no me va a llevar a ningún lado, porque cuando llegue a esa meta, ese vacío que siento, que no se va a llenar con eso, va a crecer y no voy a encontrar una explicación del por qué, ¿no? ¿Cómo es que llego a esto, no? O cómo es que si tengo tanto, cómo es que si ya conseguí lo que quiero, me sigo sintiendo de la misma manera que cuando no lo tenía. Pero el problema es que vivimos en una sociedad que no premia el desarrollo de tus capacidades, ¿no? Premia tu nivel de éxito. ¿Sí? Entonces, imagínate, en la época prehispánica, ¿no? El niño que de acuerdo a su tonal, a esta herramienta administrativa del capital humano, ¿no? Que se diseñó, de acuerdo al día en que naciste, tú tenías ciertas características de personalidad y la tarea que ibas a desarrollar en la sociedad estaba basada en eso, ¿no? Entonces, nacías, te decían, nos va a servir para esto. Un decir, a lo mejor te tocaba dedicarte a la agricultura,
pero el hecho de dedicarte a la agricultura no era como, tú eres campesino, eres de pueblo, y esas cosas, pero eran portavoces al final del día. Sabían que las dos eran tan importantes porque pues, por muy tlatoani tienes que comer, por muy sacerdote tenías que comer. Entonces, la función que cada quien desarrollaba en la sociedad, en ese tiempo, la misma sociedad decía, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Hoy en día no. Hoy en día te dicen, no te dediques a esto porque hay como niveles en todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues casi todos, bueno, aquí somos psicólogos los 4. Sí. Y no es como que alguien recomiende ser psicólogo si quiere ser exitoso en la vida. No, de hecho es como lo primero que dicen. Profesiones menos pagadas, psicólogo. Y además, en esta búsqueda de la imagen, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Quiero ser psicólogo, te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces empieza el bombardeo de afuera del por qué no lo tienes que hacer, pero no nada más con lo que quiero estudiar, ¿no? O sea, con todo, absolutamente todo lo que hacemos nos pasa, ¿no? O sea, ya nos están diciendo qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer y por qué, pero no en busca del desarrollo, sino en busca del reconocimiento, de quedar bien y cómo voy a presumir a mi hija psicóloga. No, mejor presumo a mi hijo el que tiene 20 novias, ¿no? No sé, otras cosas que no me llevan a desarrollarme, ¿no? Bueno, pero de eso se trata este programa, ¿no? De ir desmenuzando lo que era la cosmovisión de nuestros ancestros, su forma de vida, cómo educaban, cómo enseñaban, las prácticas que tenían, versus nuestra sociedad actual. Yo no me voy a cansar de eso. ¿Cómo pasamos de ser la mejor ciudad del mundo, de ser un pueblo guerrero, a una sociedad adicta, ¿no? Y bueno, este programa también quiero aclarar, este programa va a tener algunas variantes, ¿no? Va a haber un programa que se llama, o una serie de programas que se van a llamar Hablemos de Huexolotl. El concepto de Huexolotl lo acuña el maestro Arturo Mesa en su libro de Tezcatlipoca, el ser interno, y dice que es una de las formas que se conoce o de las esencias que se deriva de Tezcatlipoca, ¿no? Y que habla mucho de la importancia personal, porque el egocentrismo, el egoísmo del ser humano lo lleva a actuar como el guajolote. Cuando quiere conseguir pareja, se infla y deslumbra, ¿no? Pero tantito lo espantas y se encoge y sale huyendo. Y se me hace una muy buena analogía para hablar de lo que es el orgullo, ¿no? El orgullo nos hace sentirnos así. Si ves a alguien que sientes que es menos que tú, te inflas, ¿no? Y hasta tratas de pisotearlo si se puede, porque eso te hace sentir un poco más valeroso. Pero si sientes que alguien es más que tú, ante él te encoges. Entonces, Hablemos de Huexolotl, o la serie de programas que van a hacer Hablemos de Huexolotl, van a tener como finalidad precisamente hablar del orgullo, hablar de las adicciones, hablar de cualquier tipo de adicción, ¿eh? Vamos a hablar de adicciones a la pareja, vamos a hablar de adicción a los hijos, a la familia, al dinero, a todo lo que se pueda ser adicto. No porque lo seamos, sino porque se puede ser, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento de las adicciones también. Y va a haber otro programa, ¿no? El otro programa se va a llamar Mexicanidad Conciencia. Mexicanidad Conciencia, a diferencia de Hablemos de Huexolotl, vamos a tener gente invitada, ¿no? Profesionales tanto de la psicología, de la mexicanidad, de algunas otras corrientes que se dedican a esto de los saberes ancestrales, pues para que nos vengan y nos hablan de lo que ellos están trabajando, como el profesor Carlos Carrillo, la maestra Sara, que están trabajando lo del Nepohualcinci, ¿no? Y en algún momento les hemos comentado que los íbamos a invitar y aceptaron que vengan y nos den una explicación, una cátedra de cómo se utiliza todo esto. Mexicanidad Conciencia es eso, ¿no? Como ver la cara científica de los saberes que tenían nuestros abuelos, nada más que no les llamaban ciencia, porque ellos no hablaban en español. ¿Sí estamos? Entonces va a haber va a haber otra serie de programas que vamos a estar lanzando, bueno, como de shorts, ¿no? De ahí, de pequeñas cápsulas informativas que se llaman Relatos de un Macehual, donde voy a empezar a dejar más en claro cómo se fusiona la cosmogonía y cosmovisión de nuestros ancestros con la psicología actual. Y por último, una que estamos diseñando, que esa va a estar padrísimo porque va a estar a cargo de la maestra Xiomara y junto con otro invitado especial que ya después les diré quién es, pero que va a estar todo relacionado con niños, ¿no? O sea, Toyamiki Podcast no queremos
cuando armamos este programa dijimos que no queríamos que fuera algo estático, ¿no? Que siempre Así habláramos es. de lo mismo o desde la misma perspectiva de las cosas, sino que viéramos todos los puntos de vista. Hay que traer gente de danza, ¿no? Sí. Danza, músicos, artesanos, que vengan y nos muestren su arte, ¿no? Hay mucha gente. También, no sé, que este canal se pueda volver un medio de difusión de luchas, de peleas de nuestros pueblos originarios, que tantas falta le hace hacerse oír, escuchar y que la gente los escuche. Aunque no lleguemos a miles de personas y los escuchen pocos, pero que hagamos conciencia de lo que viven nuestros pueblos originarios, ¿no? Bueno, y eso también abre la invitación a que quienes nos escuchan también nos planteen sus dudas, ¿no? O que nos hagan sugerencias, ¿no? O que nos digan, oigan, a mí me interesa un montón la danza, ¿qué onda con esto? ¿Qué más puedo aprender de la danza, de la artesanía y de todo lo demás, ¿no? O sea, también es una invitación al público para que, pues, nos hagan saber cómo podemos llegar, no nada más como a más gente, sino a generar justo esta conciencia sobre los conocimientos que ya se tenían aquí, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, algo que me sorprendió ahora que fuimos a este foro donde nos invitaron al doctor Ricardo y a mí en San Andrés Larrainzaz, en Chiapas, es que yo no sabía de esto, pero a veces siento que romantizamos la mexicanidad, los que vivimos aquí, vamos y danzamos y ya todo es chévere, ¿no? Muy bonito. Cuando el verdadero conocimiento lo han resguardado gente de los pueblos originarios, que padece cosas impresionantes, como yo no sabía que apenas en el 2024 los pueblos originarios, la gente de los pueblos originarios se volvieron sujetos de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del 2024 tenían que ser tutelados, como si fueran niños, ¿no? Ahí a lo mejor el licenciado Uriel Maturana después pueda venirnos a ayudar con eso, en un programa a lo mejor de abogados, invitar ahí tenemos un conocido Carlos, de la etnia Tzetzal, Marco de la etnia Tzetzal Maya, que es especialista en derecho, ¿no? Y que trae un montón de lucha por las cosas, que nos hablen un poco más de esto. Yo especialmente me reconozco ignorante en ese tema porque yo no sabía que esto estaba ocurriendo, que nuestros pueblos originarios no eran sujetos de derecho, tenían que ser tutelados. O sea, si alguien les quería dar un dinero, tenía que pasar por alguien que los tutelara, ¿no? Como la mamá luchona, guerrera incansable, 5 bendiciones, ¿no? que les tutela la pensión alimenticia a 5 niños de 5. Bueno, y también va a haber sentido del humor en este programa, ¿no? Entonces, pero bueno, la finalidad de esto es eso, llegar hacia el desarrollo humano, ¿no? Y es que nos cortamos un poquito aquí la parte de dice que se corta la voz, Carla Payares dice que se corta la voz. Entonces, gracias, hermana mía. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Obviamente va a haber cosas que ajustar, vamos a tener que checar cómo quedó el video, qué más podemos hacer. La verdad estamos utilizando como 4 cámaras al mismo tiempo, 5 micrófonos y un montón de tecnología. Y bueno, todo esto sabíamos que podía pasar. De verdad que nos la pasamos haciendo muchas pruebas para cumplir con esta meta, pero ahí vamos, ahí va saliendo, ¿no? Entonces, pero era muy importante lo que nos estábamos quedando, ¿no? La importancia de reconocer la sabiduría ancestral como una forma hoy en día de rehabilitarnos como sociedad. Sí, bueno, iba a comentar, ¿no? Con respecto a lo que estaban diciendo hace rato, que pues todas tenían la misma importancia, ¿no? Pero entonces no cualquiera, o más bien, si alguien tenía que llegar a cierto puesto, por ejemplo, un güey Tlatoani, no nada más era como pues tú eres de la familia de la realeza, digamos, y ya, ¿no? Tú estás en ese puesto. Tenían que pasar por un proceso de cosas, ¿no? O sea, un proceso de ciertas habilidades. De generación de habilidades. Exactamente, tenían que generar pues todo esto, ¿no? Para poder llegar hasta ahí. No nada más era así como ahora, ¿no? O sea, tienes como ciertas palancas y pues ya estás en este puesto, ¿no? Y ni siquiera saben, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Y entonces antes no cualquiera podía llegar, ¿no? O sea, igual hiciera de la familia, pero si no tenía las habilidades, pues ni modo, ¿no? Pues ya no podía cumplir con ese cargo porque no sabía cómo cumplirlo, ¿no? Entonces antes no cualquiera podía llegar así como a cumplir con ciertos cargos y también tenían que cumplir con responsabilidades específicas. No se escucha, dicen que no se escucha lo que... ¿No me escucho yo? A ver ahí.
A ver, ahí ya se escucha mejor. ¿No sale? ¿Sí sale? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Es para el micrófono? ¿Me lo pego más? Va. Bueno, aparte de las fallas técnicas, pues las fallas mentales que llegamos a tener nosotros. Una disculpita por esas, pero es el problema. Estamos en proceso. No fui yo, fue el en vivo. Fui yo, fue mi trastorno mental. Entonces. No, pero creo que ya por ahí vamos, ahí vamos. Dice que solo tú no te escuchas. ¿Todavía no me escucho? Sí, porque lo que dicen aquí es que eres tú. Oh, o sea, no somos nosotros. Eres no tú. soy yo. Siempre he sido Un yo. ejemplo de lo que estamos hablando. Maldita sea. Siento que de esto que pues habla César es muy importante, ¿no? Porque nos ponían ciertas prácticas o tenemos que cumplir ciertos procesos para tener esa responsabilidad, porque ellos lo manejaban no como un logro o como, ay, estoy hasta acá, ¿no? Sino como un cargo de responsabilidad, ¿no? Con el pueblo, con la gente. Y entonces siento que ahorita en la actualidad no es como de te tienes que volver una persona funcional, sino simplemente es, pues cumple con esto y ya, ¿no? Sé feliz, ¿no? Sé feliz o busca el amor de tu vida, ¿no? Sí. Y ya, con eso vas a ser la mujer, alto top, ¿no? Número 1. Y ten hijos, sé una buena mamá, ¿no? Sé una buena esposa y pero, ya. Pero con yo eso. digo que ahora es hasta más friega, porque además ya te dicen que también seas exitosa profesionalmente. Ah, sí. Pero que no descuides lo demás. Ajá. No es como que, si vas a ser exitosa y esto, o sea, aún hablando dentro de la misma neurosis de la sociedad, no es como, sé exitosa, aunque dejes de hacer esto, no. Sé exitosa, pero no dejes de hacer esto también. No, pues qué friega se llevan, ¿eh? Sí, pues Sí. es mucha exigencia. Sí. ¿No? O sea, sé una ama de casa y sé una profesionista exitosa. ¿Se puede? Yo que no. Yo digo que Está ser ama cabrón. en Yo digo todo el que sentido no. de la palabra. Ajá. Ama de Está casa, cabrón. sí, en todo el sentido de la palabra. Y ser una mujer exitosa profesionalmente en todo el sentido de la palabra, no se puede. Sí, no, hace unos días platicaba con alguien y justo hablábamos del ser ama de casa y del ser profesionista. Yo le decía, yo la verdad es que le dedico un solo día a ser mamá así completamente, porque dedicarle así toda mi vida a ser mamá no me permitiría trabajar. Sí, ¿no? el que de plano no se escucha es Lick César, nos lo siguen comentando. Y que Marlene, Me escucho muy bueno, lejos. dice Uriel Maturano que sí se escucha muy bien. Sigamos, ¿no? A lo mejor es en lo que llega un poquito el delay. A ver. También luego depende de la conexión a internet sí. que tengamos los que estamos viendo el video. A veces Sí, eso corre también un poco más influye en lento. que no se escuche o que se nos pause un poquito, ¿no? Pero sí, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas donde dejamos de fijarnos en ser una comunidad como un solo ser ente y que este ente depende de que todos los demás entecitos hagan lo que tienen que hacer para que funcione. Es como tú haz lo que tienes que hacer, ¿no? A pesar de que yo no haga nada para cooperarte en lo que tienes que hacer. Ajá, y es que antes, continuando con esto que decías de la comunalidad, ¿no? O sea, si yo hago lo que me toca hacer, no es para mí y para mis hijos, ¿no? O sea, si yo hago lo que me toca hacer, es para la armonía de la sociedad, ¿no? O sea, para que todos tengamos este beneficio, ¿no? Y siento que eso se dejó muy de lado y que ahora yo hago algo nada más para que yo y mis hijos estemos bien, ¿no? O sea, ya no me importa si los demás, esto que yo estoy haciendo les afecta, ¿no? Sí, Entonces, y es que era en el micro y en el macro. O sea, porque era, yo tengo que estar bien en toda la extensión de la palabra, como ser humano integral, en mi sentir, en mi pensar, en mis instintos, en mi actuar, en todo lo que hago, para que después en pareja pueda ser productivo y funcional en todos los sentidos, para que cuando tengamos hijos ocurra lo mismo.
para que cuando pertenezcamos a un calpuli, ¿no? A esta organización social que tenían ellos, esa familia, esa persona, ese sujeto también pudiera ser productivo en esa sociedad, para que esta serie de calpulis pudieran hacer productiva a toda la sociedad mexica, ¿no? Y nosotros no lo vemos así, es como si algo necesito yo lo hago por mí, me funciona a mí, y ustedes, pues, que les vaya muy bien. Si la alcanzan a librar, chido, y si no, pues es que es problema de ustedes. O buscar a alguien, ¿no? Que nos los provee, porque, por ejemplo, decía, ¿no? Del calpuli uno es con otro y otro es con otro. Pero ahorita es así como de, ay, te doy una beca por no estudiar y por no trabajar, ¿no? Y ya te dan tu dinero. Y no nos están como guiando como en ese entonces como a la generación de la habilidad para que yo pueda obtener lo mío, sino es busco a alguien que me lo dé sencillo, fácil y a la mano y no tenga la necesidad de esforzarme, ¿no? Como se tenía obviamente que generar la habilidad. Sí, y es que un solo programa no nos alcanza para decir todo esto, ¿no? Pero es que tiene que ver desde el momento de ser concebidos, el momento del nacimiento. Pues en aquella época no nacía nadie por cesárea, ¿no? Ahora ya muchos nacen por cesárea. O sea, ya ni siquiera nacer cuesta trabajo, ¿no? Y por ejemplo, algo que hemos visto, que nos han enseñado a nosotros es que ese momento es un momento muy importante. Desde ahí hay un aprendizaje para ese niño, hay un aprendizaje para ese bebé que hay que luchar por la vida. O sea, para los abuelos el parto era una verdadera guerra, ¿no? Por eso las mujeres que morían en el parto se convertían en estas ciguateteos, ¿no? Que es ahí la jefa de este cantón, ¿no? Que se convertían en ciguateteos porque morían en la guerra. Entonces se convertían en esencias femeninas, en diosas, si así lo queremos llamar, ¿no? Que eran esencias, pues, pero eran diosas, porque habían muerto en la guerra como cualquier caballero águila, cualquier caballero jaguar, cualquiera de cualquier orden, cualquier guerrero, ¿no? Que iba y moría en la batalla. Ellas cuando morían también eran elevadas a ese rango de convertirse casi en diosas las mujeres. Pero ahora los niños ya nacen casi, bueno, yo sí nací parto, pero ya casi todo el mundo nace por cesárea, mis hijos nacen por cesárea, y ya no hay ese aprendizaje que mínimamente en épocas anteriores se daba desde el momento de nacer. Sí, y tomando un poquito este ejemplo de la cesárea, por ejemplo, con mi segundo parto, yo sí buscaba tener un parto natural, ¿no? Uh-huh. Y aunque existía, o sea, ya había cerrado la otra cesárea, ¿no? Ya no había como un impedimento. Era factible. Ajá. Y aún así el doctor desde el inicio dijo, no, va a ser cesárea, va a ser cesárea, va a ser cesárea, va a ser cesárea, ¿no? Entonces, siento que esa parte, desde el profesional que tendría que buscar que la persona que acude con él tenga este resultado benéfico para, no nada más para la mujer, sino para el bebé también, ya te está diciendo, no, cesárea. Y entonces se interrumpe todo este proceso natural, ¿no? Que antes se tenía como toda, o sea, como parte de este proceso natural, pues también se tenía esta conexión, este vínculo, ¿no? Y todo lo demás que influye en un parto, ¿no? Y es que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero el problema es de los dos lados. Porque yo siento que también hay muchas mujeres que dicen, estamos en una sociedad que no aprueba el dolor. O sea, de hecho, una de las cosas que más nos vuelve adictos hoy actualmente es que evitamos el dolor a toda costa, uh-huh. ¿no? Es uno de los principales lugares donde se enquista la adicción actualmente. Y entonces yo digo que también, por un lado, hay muchos doctores que dicen, ¿para qué me aviento la bronca de un parto a lo mejor hasta de 48 horas? Eso le costé yo a mi madre, ¿no? O más, ya ni me acuerdo. Pero ¿para qué me aviento la bronca de 48 horas cuando en una hora entré y salí del quirófano y ya, ¿no? Y además cobré más. Ajá. Pero también siento que debe de ser mucho también solicitud de muchas mujeres que hoy en día dicen, ¿para qué me aviento la bronca del parto? ¿Para qué siento tanto dolor? ¿Para qué me desgarro? ¿Para qué esto? Si en una cesárea no siento nada, no tengo dolor, entro y salgo en una hora. Y entonces siento que es una complicidad por ambas partes, ¿no? Ajá. Y yo siento que, o sea, no es como mala onda o no es, sino que viene de nuestra educación, ¿no?
como decías tú, de no querer sentir dolor, de querer estar cómoda siempre, de querer, fácil las cosas, rápido, ¿no? Y entonces todos estos son pequeños puntos que van haciendo que el resultado de la sociedad pues sea justo esto que decías hace un rato, ¿no? O sea, una sociedad que sufre en exceso, que es adicta a todo y que pues ya las cuestiones naturales como el dolor, ¿no? Como el esfuerzo, pues ya no importa, ¿no? Bueno, y a lo mejor a la gente que escuche esto nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Estarían dispuestas a pasar por un proceso de parto? ¿No? Si saben que esto le beneficia al bebé, a su hijo, o también, ¿quién diría? Yo de plano, ¿no? Y pues mejor los avances científicos, los avances de la medicina, pues mejor me la aviento con cesárea. Sería como interesante también escucharlas a ustedes como mujeres en ese punto, ¿no? Porque bueno, igual uno lo redacta como hombre. Sí, porque uno lo redacta como hombre, claro. Y pues no ha pasado por la bronca, pero yo, por ejemplo, sí sabía que tú estabas dispuesta a tenerlo de manera natural simplemente por el hecho de lo que significaba, pero hasta la recuperación de la mujer. Ajá. O sea, después del parto, una semana ya andan como si nada, ¿no? Sí. Pero en la cesárea, ¿no? Aunque también eso me lleva a pensar algo que me comentabas tú en algún momento. La cesárea es una cirugía mayor. Y es la única cirugía mayor que a la mujer le exigen que al otro día ya esté caminando. Ajá, porque cuando hay una cirugía corazón abierto, no los obligan a pararse ese mismo día, ¿no? Pero en la cesárea sí. Y entonces siento que todas estas cosas hacen que perdamos pues sí, la conciencia de los procesos biológicos, ¿no? De los procesos que, o sea, sí, claro que mi cuerpo tiene la capacidad para recuperarse y entre más rápido te muevas, pues más flujo sanguíneo hay y lo que permite que la cicatrización sea mejor, etcétera, 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 ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, la recuperación de un parto es mucho más fácil, es mucho más natural y rápida también que de una cesárea, ¿no? Y que a lo mejor el evitarme el dolor del parto, no, o sea, no, tampoco se nos platica como lo que va a venir después, ¿no? Porque después de la cesárea es un dolor horrible levantarte, ir al baño, o sea, no nos cuentan eso cuando nos dicen, ay, te conviene más la cesárea, ¿no? ¿Tú qué harías, Marlene? No tener hijos. Bueno, ahí está también. Un nuevo pensamiento. Una tercera opción. Pues, obviamente, por esta idea de decir, bueno, yo no quiero sentirlo, la cesárea, ¿no? Pero, obviamente, ya enfocándolo con la psicología y por todo el proceso que se tiene que aventar la criatura, pues dices, no, sí, mejor parto natural, ¿no? Porque entonces ya desde antes de que nazca ya le estoy quitando un chingo de cosas que tiene que generar, bueno, mínimamente el esfuerzo, ¿no? Estás quitando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí, pero no, es que sí, si de por sí ya es una bronquita el hecho de que esté dentro del vientre materno y ya haya cierta evocación emocional. O sea, si una madre es iracunda, obviamente ese niño ya está teniendo desde ahí una educación, ¿no? Y luego si le sumas que el padre también lo es, pues no, o sea, para donde se haga él ya tiene eso, y ahora súmale que no va a haber parto, ¿no? Que no tiene que pelear por nacer, y eso súmale que entonces viene una serie de o te consienten o te abandonan y cosas así. Nos dice, ¿no? Sol, tengo una duda. ¿Es verdad que el proceso de parto es un proceso de duelo para el bebé? Sí. Sí. Entendiendo duelo como el proceso que viene ante una situación de inicio y final, ¿no? Pero también para la madre es un duelo. Ajá, porque, bueno, entendiendo estas 40 semanas que tarda el sujetito en formarse dentro de mí con todos sus órganos y demás, somos uno. Y entonces al momento de nacer, uno se convierte en dos,
¿no? Y entonces es un duelo tanto para la mamá como para el bebé que están naciendo, porque dejaron de ser uno solo, ¿no? Y aunque quizás alguien difiera conmigo con el, pues no, desde que está en el vientre ya no es uno, desde que está unido a mí por el cordón umbilical es parte de mí y es yo. De hecho, eso ¿no? es lo que busca el niño, se busca en el niño, que se vaya identificando como individuo, ¿no? Esa es la educación de la personalidad, pero no nada más, yo no nada más me iría como a esa parte, ¿no? No nada más es de, ya éramos dos, éramos uno y ahora somos dos. Ahora el niño cambió a un lugar cálido, húmedo, acuoso, donde se alimenta en automático, donde es como un paraíso para él, y de repente nace en un hospital frío, ¿no? Le dan una nalgada en cuanto nace, ya le están dando un chingadazo, ¿no? Cambian muchas cosas, ¿no? Bueno, le dan una nalgada, un golpe. Lo demás no lo dije yo, fue un predador. Pero entonces hay un cambio. O sea, por ejemplo, en la época prehispánica, o sea, se tiene noticias, se tiene evidencia de que muchos de los partos eran llevados en temazcal. Lo que estamos haciendo hoy en día, que hay partos en alberca, en agua, cosas así pues, ¿no? Para que el cambio de un estado a otro no sea tan drástico, exactamente, esa era la palabra, tan drástico de un estado a otro, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se llevaba a cabo en Temazcal, entonces llegaban, hacían ahí esta separación de uno nos volvemos dos, pero todavía estaba el ambiente cálido, húmedo que da un Temazcal. Obviamente no lo subían como esos temazcales guerreros que se corren hoy en día, ¿no? A más de 120 danza allá adentro. Ya había una preparación para esto, ¿no? Lo hacían las ojdeos, sí estamos. Pero es importante también ver eso, cómo ha cambiado hasta la forma en que se trabaja estos que llegamos procesos, al mundo. ¿no? La medicina, en cómo llegamos al mundo, y de ahí, pues, cómo te van a enseñar que funciona este mundo, ¿no? Yo siempre hago esa aclaración, esa connotación, explico eso, de que para nuestros abuelos todo era dual, ¿no? Masculino y femenino en todo. Por eso este set también trata de tener esas características, ¿no? Y por eso lo hicimos así. Pero porque después de nuestros abuelos la educación occidental, o lo que sí llegó con los occidentales, con este grupo de occidentales que llega, es una cosmovisión unilateral del mundo, donde ellos, por ejemplo, vienen contaminados por una religión que dice que Dios es masculino, que Dios es hombre, y crea todo en la existencia, y de hecho crea al hombre a su imagen y semejanza. Y un día lo vio tan aburrido que le dijo, ¿con qué te divierto? ¿No? Y le dio a la mujer. ¿No? Ahorita que dice eso, Casual. o sea, sí, no lo supiéramos cuando dice femenino y masculino, y es así como ya, hombre y mujer, ¿no? En automático ya aparece el pensamiento, pero ellos lo veían a través de que éramos el complemento tanto de lo femenino como de lo masculino. Ajá, y que en mí existe masculino y femenino. Sí, que son características. Ajá. Características de todo. No es el género, no es el sexo, no es soy hombre porque tengo pene y ya soy masculino. No, soy hombre porque tengo pene, pero soy masculino y femenino al mismo tiempo. Pero tú que eres mujer y tienes vagina, también tienes masculino y femenino. Ajá, Sí, y siento sí, que sí. desde esta llegada de esta otra cultura que separa, ¿no? Y que Dios, que es bueno y es hombre, entonces pues ya mujer, pues ya eres mala, eres sucia, ¿no? Y entonces se empieza a hacer esta división y que nuestra educación el día de hoy está bien marcado eso, ¿no? Y cabe aclarar aquí, sí quiero hacer la aclaración, pues, a los que nos siguen, a los que nos están escuchando, que no tenemos nada en contra de otras religiones, ¿no? Sino que marcamos, porque también la religión católica tendría un montón de procesos de desarrollo si fuera entendida como es, ¿no? Si no hubiera sido tan transgiversada a lo largo de los años con los concilios del Vaticano y todo esto, tendríamos otra religión que nos acercaría más a lo que realmente enseñó Jesucristo, ¿no? Pero a lo que voy es, sí tenemos que hacer énfasis de cómo esto, o sea, a la mujer se le ha enseñado que de hecho, el parto iba a ser con dolor e iba a menstruar a raíz del pecado original, ¿no? Al hombre no le fue tan mal, No. porque somos buenos. Yo siento que esa idea
también viaja a esto del conocimiento ancestral, ¿no? A esto de pues de lo que creían nuestros abuelos, ¿no? O sea, la transgibración de la religión viaja también a estas ideas de nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque también hoy en día hay como ideas que se transgiversan también, ¿no? O sea, que sí hay conocimiento que nos puede ayudar a llegar a cierto proceso de desarrollo, pues a generar habilidades y cosas muy chidas, pero que hay muchas personas que lo agarran y lo convierten en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las plantas medicinales, en las plantas de poder, por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas que ya lo usan para alimentar más al huexolotl, como comentaba, ¿no? O sea, alimentar a mi ego, alimentar a todas estas cosas que yo no estoy capacitado como para usar, ¿no? Porque obviamente no tengo las habilidades, ¿no? No soy una persona... Pues de hecho, aunque si tuviera las habilidades no las necesitarías. Bueno, sí. Pero entonces, obviamente, como soy una persona adicta, como mi conducta es adictiva, en el momento en el que la pruebe, la voy a ocupar para reforzar mi adicción. No. Vamos con otra pregunta. Entonces, pregunta el licenciado Uriel Maturano. Abrazos. Entonces, ¿el neonato genera ya dependencia en el seno materno? ¿Ya nacemos con dependencia? Y la respuesta es... Sí. La respuesta es sí. El ser humano tiene esa característica, mi querido Maturano, mi querido amigo. Tiene esa característica, ¿no? Nosotros nacemos dependiendo de los demás. O sea, somos la especie, yo que sepa, somos la única especie sobre la faz de la Tierra que tarda por lo menos 12 años en independizarse de los padres. Bueno, hasta 6 años si tú quieres. Hay niños que 6, 7, 8 años, pues se han visto a su suerte y logran como independizarse, ¿no? Pero de ahí fuera creo que el animal que más tarda en esto creo que es el elefante, a lo largo de 2, 3 años, y para que ya pueda ser como independiente, ¿no? Pero ese es un animal así, creo que de él sigue la ballena, que creo que es 6 meses. 6 meses, algo más o así, menos. Y de ahí en fuera todos los animales del mundo, de nuestra naturaleza, mínimo los de este planeta conocidos hasta hoy, se independizan en 6 meses. Nosotros no, nosotros necesitamos un proceso, y esto se debe a una característica muy especial. Nosotros no estamos conectados con la naturaleza. Nosotros no tenemos instintos, tenemos emociones, pero que no regula la naturaleza. A los animales les regula su época de apareamiento, su alimentación, su sueño, su descanso, su actividad, su trabajo. La naturaleza se lo regula. Yo me imagino que si yo fuera como un canarito cantor, ¿no? Y entonces el 21 de marzo de repente dice... hay que reproducirse, ¿no? Llega una señal de Wi-Fi naturaleza, ¿no? El Natura Wi-Fi. Y transmite un mensaje a todos los seres vivos de época de reproducirse, pero también a lo mejor hay unos que les dice época de descansar. Y obedecen, porque no tienen la necesidad de crear otras cosas. Pero el ser humano no. El ser humano se quiere reproducir. A partir de la adolescencia te quieres reproducir todo el día, todos los días. ¿Sí estamos? Sí. Tú dices, es que no descansé. ¿Cuánto dormiste? Como 14 horas. No, ay, pobrecitos, así. Como otras 12, desgraciados, ¿no? Pero ¿por qué? Porque de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, cómo los abuelos también explicaban ya esto, el ser humano tiene que aprender a regular sus instintos, sus emociones, a crear un ciclo, dónde inician, dónde terminan, cuándo se prenden, cuándo se apagan, a través de la corteza cerebral. A través de la capacidad del pensamiento racional. El entrenamiento, la educación, debería ser para que el niño logre esa habilidad de dominar sus instintos y dominar sus emociones. No reprimirlas como lo hacemos hoy en día. Hoy en día te das un trancazo en la puntita del dedo gordo del pie y te mueres de la risa en lugar de llorar. Respiras profundo. Sí. O nada más, no pasó nada. O va pasando alguien y lo agarras a trancazos para desquitarte del dolor que estás sintiendo. Sí. Pero eso no es una habilidad de gestionar tus emociones y tus instintos. ¿Por qué somos dependientes? Porque entonces necesitamos un proceso. Los autores, los científicos, los Piaget, Freud, eso nos dicen que en un proceso de 12 años deberíamos de alcanzar la madurez cognitiva junto con la madurez biológica, ¿no? Y nuestros abuelos educaban a los niños para que a los 12 años alcanzaran casi ese nivel de independencia. O sea, un niño en la época prehispánica a los 12 años ya tenía nivel para ser independiente en muchos aspectos de la vida. Hoy a los 12 años te están preguntando qué quieres de comer
y cambiando la comida porque no te gusta lo que hizo mamá. Así de drástico. Decía Marlene, ¿no? Nos independizamos a los 30 y si nos va bien. Y si ¿no? nos va bien. Vas y dices, no sé hacer un huevo, mamá, ¿me preparas uno? O te independizas, pero vas a comer diario a la casa de tu mamá y a que te lave y te planche. Sí. Y la independizada significó irte a vivir al cuarto que construyó tu mamá. Ajá, arriba. De su casa. Pero ya soy independiente. ¿No? Bueno, es que es mucho de lo que tenemos que hablar, ¿no? Esto va a dar para... Tenemos consideradas como Grey Anatomy, por lo menos 30 temporadas. De alrededor de 20 capítulos, uno por semana. Por temporada, sí. Para más o menos poder explicar este despapalle, ¿no? Es mucho lo que tenemos que hablar. Este programa se trata de eso. También estamos abiertos a temas que ustedes quieran que se traten, de cualquier índole. También vamos a tratar cuestiones de delito. Hoy las adicciones pues son la principal causa de delito, ¿no? Estaba viendo ayer una estadística, porque estamos haciendo ahí un trabajo, estaba viendo ahí una estadística, por ejemplo, de los jóvenes que fueron procesados por posesión de droga. O sea, más del 90% era por posesión simple, no para uso y distribución. ¿Qué quiere decir? Que ellos están privados de la libertad por una situación donde era más para el consumo que para la transportación y distribución para la distribución para su venta. Entonces, muchos de esos jóvenes podrían salvarse de no estar en un sistema penitenciario, aunque sea especializado en jóvenes, si hubiera una mayor salud mental y una mayor rehabilitación y generación de habilidades en nuestra sociedad actual. También vamos a hablar de cuestiones de delito. Ajá, decías tú hace un momento, ¿no? O sea, la corteza cerebral es la encargada de regular, ¿no? Debería de ser la encargada de regular. Pero para que la corteza pueda cumplir con esa función necesita de un educador, ¿no? Necesito una mamá, un papá que me enseñen a utilizar esta corteza y regular mis instintos, ¿no? A tener esta inteligencia emocional. Sin embargo, la educación que tenemos, pues no nos lleva a regularnos, ¿no? No nos lleva a tener esta independencia, ¿no? Sino me lleva a depender de que otro me resuelva lo que yo no puedo resolver, ¿no? A que otro haga lo que yo no puedo hacer, a que otro me dé lo que yo no me puedo dar. Y entonces, como adulto, ni siquiera soy capaz de darme de comer. ¿Sí? O sea, necesito que alguien más venga y me dé de comer, decía Marlene, ¿no? Mamá, ¿me haces un huevo? ¿No? Pero así con todas y cada una de los procesos naturales. O sea, mi corteza no fue educada para regular el hambre, el instinto sexual, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera puedo contener los esfínteres y tengo que ir al baño cada 3 minutos porque no me puedo aguantar, ¿no? Y entonces todo esto surge de que no tuve una educación que me preparara para generar habilidades, sino nada más para estar, pues sí, recibiendo del exterior. Y que eso es importante porque al papá y mamá como cuidadores no estar entrenados para hacerlo, no pueden enseñar a los hijos. Ahí es cuando como papá y mamá tenemos que entender que a lo mejor es necesario a veces acudir a un tercero, a veces y sobre todo con un profesional que nos ayude a que nuestros hijos generen esas habilidades, ¿no? Y bueno, si no es papá y mamá, pues que encontremos a alguien nosotros que nos ayude a generar esas habilidades. Y a lo mejor como ejemplo es, no necesariamente tienes que cocinarte diario tú, pero que sí lo sepas hacer. A lo mejor hoy en día eres capaz de pagar por quien te lo haga, ¿no? Órale, pues se vale, ve, y a lo mejor tú siempre dices, yo como en esa fondita porque pues está cerca de mi trabajo y ahí me acomoda bien. Pero yo el día que me quedo solo me sé hacer un par de huevos, no se me quema la maruchan, ¿no? Sí, o sea, cosas así por el estilo. Entonces, siento que estos y muchos temas pues vamos a estar abordándolos en este programa, ¿no? Me gustaría ir cerrando el programa, invitándolos a que no se pierdan el segundo. Les voy a confesar algo, sí se los quiero confesar. No estaba planeado, pero así se dio. El segundo episodio de esto, que es el programa número 1, ¿qué creen? Lo grabamos antes del 00.
pero la computadora que usamos se estaba, por eso empezamos un poquito tarde, se estaba atorando, entonces van a ver ahí la toma más abierta, ¿no? Un poco más estática, ahí lo vamos a editar. Carlos, nuestro Flow Manager, ¿no? Chief Master, va a hacer milagros con eso. Quiero agradecer a Carlos, a César, que ellos son los que estuvieron sobre todo organizando todo esto. Deberían de ver el set, los equipos que hay por allá, estuvieron haciendo pruebas varios días, varias semanas. Y bueno, para que esto se logre, les agradezco, ¿no? Les agradezco, CEO, por estar con nosotros, por apoyar en todas estas locuras que queremos hacer como equipo, ¿no? Marlene, que es parte indispensable de este equipo. Y sobre todo ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Esperen el segundo episodio, ese va a ser grabado. Algunos van a ser en vivo, algunos van a ser grabados. Pero sí, ese segundo episodio no se lo pueden perder porque estuvo padre, pero con ciertas cosas ahí, ¿no? Bueno, y también agradecer a toda la gente que está detrás de esto, ¿no? O sea, no nada más quienes estamos aquí físicamente en este espacio, sino a quienes también nos han enseñado, que nos han acompañado, y también pues a los que cuidan a los niños, a los que están Que no hagan ruido. desde casa, checando que sí se esté transmitiendo bien, ¿no? O sea, toda la gente que está detrás de todo esto y que pues hace posible que nosotros podamos estar aquí hoy, ¿no? Sí, no, gracias a nuestros maestros, que muy pronto espero tenerlos por acá, nuestro Vic, don Ricardo, ¿no? Y bueno, muchos otros invitados que mucha gente que nos sigue conoce y que es de su interés. Y hablando de estos temas, ¿no? Mexicanidad, desarrollo humano, ciencia y mexicanidad, desarrollo infantil y mexicanidad, y bueno, nuestra nueva corriente que es la psicología ancestral mexicana y los postulados que tenemos de ella, ¿sí? Entonces, pues no tengo más que decirles. Gracias, somos Teoyamiki, Psicología Ancestral Mexicana. Gracias a la dualidad creadora. Nos despedimos de ustedes. Ometeos. Ometeos. Tlazo, Camapu, Ejeka, Quetzalcóatl, Tlazo, Camapu, Camaxtle, Xipetotl, Tlazo, Camapu, Tlalo, Huitzilopochtli, Tlazo, Camati, Yayauqui, Tezcatlipoca, Tlazo, Camapu, Papa, Tonati, Tlazo, Camapu, Nano, Mestre, Tlazo, Camapu, Tonantzin, Tlalo,